Hola, buenas tardes. Comenzamos con la siguiente clase de filosofía de la biología. Vamos a ver el tema del concepto de especie. El concepto de especie. Vamos a ver que tiene dos vertientes, una vertiente filosófica y una vertiente puramente biológica, y vamos a ver las dos. ¿De acuerdo? Eh, Sabéis que Aristóteles ya había hecho una clasificación de los animales, de los seres vivos en general, que había estado vigente con cambios más o menos menores hasta que fue revisada y sustituida por la clasificación que hizo en el siglo XVIII el naturalista sueco Carl von Linné, conocido como Linneo, que es la clasificación que hoy día aceptamos. En la clasificación de Linneo, los seres vivos se dividen en taxones y los taxones principales pues son estos que veis ahí en la diapositiva. Especie, género, familia, orden, suborden antes si uno quiere, subclase, clase, subfilo, filo, reino. Se pueden añadir taxones intermedios y la clasificación se hace más detallada. Por ejemplo, si queremos clasificar a nuestra propia especie, al ser humano, pues perteneceríamos al reino animal. Dentro del reino animal perteneceríamos al filo de los cordados, es decir, de los organismos que cuando están en fase embrionaria tienen notocordio. Perteneceríamos al subfilo de los vertebrados y dentro de él a la clase de los mamíferos y dentro de él a la subclase de los euterios, es decir, los que tienen placenta, a diferencia de los marsupiales, que no la tienen, y dentro de esa subclase al orden de los primates, y dentro de ese orden al suborden de los haplorrinos, y dentro de ese suborden a la familia de los homínidos, y dentro de esa familia al género Homo, y dentro de ese género a la especie Homo sapiens. Y esta es una manera de clasificar cualquier ser vivo. Como veis, el nombre de la especie se pone en cursiva. Esto es una costumbre que debíais adoptar siempre porque no siempre se hace. Cuando queráis poner el nombre de cualquier especie biológica, incluyendo la especie humana, siempre en cursiva. Y la primera palabra, perdón, o la primera letra de la especie en mayúscula, en mayúscula, la que corresponde al género. Como veis, Homo está ahí en mayúscula, pero no Sapiens. Sapiens va en minúscula todo, ¿de acuerdo? Esa es la manera correcta de escribir una especie. Bueno, entonces, con respecto al problema de las especies, digamos que es un problema doble. Por ahora, el problema filosófico, que versaría acerca de si las especies son agrupaciones convencionales, como mantienen los convencionalistas, o son categorías reales, como mantienen los realistas. Es decir, cuando agrupamos a todos los individuos humanos bajo la denominación de Homo sapiens o de especie humana, o cuando agrupamos a todos los caballos bajo la especie de caballo, esta especie, esta agrupación obedece a algo real. ¿Hay algo ahí fuera que realmente corresponde con esa noción? ¿O es una agrupación más o menos arbitraria, convencional? Podríamos haber agrupado de otra manera. Por ejemplo, distinguiendo dos especies de los seres humanos o entre los caballos, etcétera, ¿no? Y luego otra pregunta filosófica también importante es si las especies deben ser consideradas como géneros naturales, podemos decir como clases naturales,
o si las especies son individuos. Esto puede sonar un poco raro, el que las especies puedan ser consideradas como individuos, porque intuitivamente lo que uno piensa es que no pueden ser individuos, puesto que se trata de agrupaciones de individuos. Pero ya veremos que la cuestión es un poco más compleja y que hay ciertos indicios que podrían permitir considerar a las especies también como individuos de ellas mismas. Con lo cual los individuos que incluimos bajo las especies serían parte de esa especie considerada como individuo. Pero en fin, no adelantemos. Esas serían las cuestiones filosóficas que vamos a ver. Y luego hay un problema estrictamente biológico, aunque, bueno, la clarificación conceptual que puedan añadir los filósofos quizás es de ayuda, pero digamos que esto es algo que deben resolver los propios biólogos. Y es cómo definir el concepto de especie. Y sobre todo si cabe una definición única. Ya veremos que hay muchos conceptos de especie. Nosotros vamos a ver solo unos pocos, los más conocidos, pero hay muchos más. Y vamos a ver que la pretensión de conseguir un concepto único, pues por el momento no es factible, no es factible. Lo cual, pues hasta cierto punto es una situación extraña porque es un concepto fundamental en la biología y uno esperaría que en la ciencia un concepto fundamental tuviera siempre una caracterización unívoca. Pero no es así, no es así. En las ciencias a veces nos encontramos con que conceptos de alto nivel pues a veces no consiguen esa definición unánimemente aceptada. Y en el caso de especie biológica pues estamos ante un concepto de este tipo. Bueno, yendo al problema filosófico, los convencionalistas, por un lado, lo que mantienen es que la agrupación de individuos en especies es convencional. Podríamos haber agrupado a los individuos que agrupamos ahora bajo una especie de una forma distinta. Y eso tendría la misma legitimidad. Si lo hacemos de una manera y no de otra, es por cuestión de conveniencia, de simplicidad, de utilidad práctica, pero no porque la naturaleza haya algo que obligue a hacerlo de ese modo exactamente. Los realistas, sin embargo, opinan todo lo contrario. Opinan que la clasificación de individuos en especies refleja una división real en la naturaleza. Es decir, es la propia naturaleza la que está dividida ella misma en especies. Y nuestra clasificación biológica solo hace recoger esa división real. Y por lo tanto solo habría una clasificación correcta de especies. No podríamos decir que otra clasificación distinta habría sido igualmente correcta que la que aceptamos en la actualidad. Esto se puede trasladar a otros taxones. Podríamos hablar de si hay convencionalistas y realistas en cuanto al género, o en cuanto a la clase, o en cuanto al filo. A medida que vamos ascendiendo en la escala de los taxones, lo cierto es que el convencionalismo empieza a ser más fuerte. Empieza a ser más fuerte. Hay un acuerdo en que el elemento de convencionalidad probablemente de género hacia arriba pues sea bastante grande. Y en cambio, hay un debate, que es el que vamos a ver, en el concepto de especie, justamente en el concepto de especie, que sería el concepto básico, porque, aunque hay conceptos inferiores, como el de subespecie, por ejemplo, pero no, se considera que el de especie es el básico, eh, eh, porque aquí sí que los realistas creen que tienen buenas bases para sustentar su posición. Es decir, que puede que en la naturaleza no haya una división, por ejemplo, de reinos, y de hecho sabéis probablemente que hoy día no se habla de 5 reinos como antes, sino de 3 dominios, que ya vimos, ¿no? En el tema del origen de la vida, en el tema de la definición de vida, mejor dicho,
arquea, eubacteria y eucariotas, pero en cambio, en el concepto de especie, ahí sí que no habría, según los realistas, elementos para la convencionalidad, sino que estaríamos recogiendo una división estrictamente natural. Linneo fue un realista extremo, es decir, para Linneo las especies eran reales y se caracterizaban justamente por los rasgos esenciales que compartían todos los miembros de una especie. Ahora ya no podemos mantener algo así porque por la concepción evolucionista ya sabemos que no puede caracterizarse a las especies por rasgos esenciales que compartan todos los miembros de esa especie. Lo vamos a desarrollar un poco más a continuación, pero la idea básica es que desde una perspectiva evolucionista, puesto que las especies van cambiando, no puede uno solidificar una especie en un momento determinado y decir que solo los rasgos que posean los organismos en ese momento son los esenciales, porque además ni siquiera todos los organismos van a compartir todos los rasgos que consideremos esenciales, a no ser que entonces sean muy pocos rasgos que pueden tener otras especies también. En el otro extremo tenemos a Buffon, que sería un convencionalista extremo, porque solo como como alguien cercano al nominalismo al menos, pues aceptaba que la realidad solo de los individuos y cualquier agrupamiento en especie lo consideraba arbitrario. En cuanto a la posición de Darwin, pues aunque sobre esto hay discusiones, al parecer estaba más inclinado al convencionalismo, porque la postura convencionalista parecía más compatible con el evolucionismo, con el gradualismo evolucionista, que con el realismo. Pero a lo largo de su vida osciló sobre un acercamiento mayor o menor al realismo. Y en la actualidad, pues podría decirse que la mayor parte de los biólogos parecen ser realistas con respecto al concepto de especie, aunque no, como decía antes, con respecto a taxones superiores. Es decir, parece ser que la posición mayoritaria es que las especies son reales, pero los taxones superiores obedecen a los intereses clasificatorios de los científicos y del conocimiento humano en general. Por ejemplo, esta posición es la que vemos expresada en un manual clásico de biología evolucionista, que creo que ya hemos citado en alguna ocasión, que es el manual de Skelton. Y en ese manual, Skelton dice, las especies contemporáneas pueden ser consideradas como entidades naturales discretas, por lo tanto separadas por la propia naturaleza, aun cuando pueda haber algunos problemas prácticos en su reconocimiento. ¿Pueden ser concebidos los taxones superiores también como entidades naturalmente discretas? No, aunque diferentes especies pueden ser agrupadas sobre la base de su similitud morfológica, genética o de otro tipo, para formar un grupo natural, no existe ningún criterio consistente para decidir cómo debe ser de inclusivo cada grupo. Los humanos, los chimpancés y los gorilas, por ejemplo, forman un grupo natural reconocido hoy como la familia Hominoidae. Pero la decisión de trazar la línea en cierto punto y excluir a los orangutanes, que están menos emparentados, es arbitraria, de modo que los taxones superiores están definidos arbitrariamente en sus límites. Lo que está diciendo Skelton es que podíamos haber incluido en el mismo grupo que incluimos a humanos, a chimpancés y a gorilas, podíamos haber incluido a los orangutanes. Y no hacerlo, pues es una decisión que sencillamente pues obedece a criterios de convención. No hay otra razón.
Ahí tenéis el cambio que ha habido recientemente, bueno, recientemente, hace ya varias décadas, ¿no? En la clasificación justamente de la familia hominoidea, de la superfamilia, tendríamos que decir, hominoidea. La clasificación antigua, como veis en la parte izquierda, ¿eh? Afirmaba que los hominoideos se dividían en homínidos y lobátidos. Los ilobátidos son primates primitivos, los lemures, por ejemplo, encajarían ahí, y otros, ¿no? Y muchas otras especies. Y entre los homínidos estarían los homininos, que tendrían ahora a una sola especie, nosotros, Homo, pero que en el pasado incluía a otras especies que ya están extintas, como el hombre de Nardental, Homo erectus, Homo habilis, etc. Y por otro lado, dentro de los homínidos estarían los póngidos, que incluirían a los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Esa era la clasificación tradicional. Pero como veis, ahora en el lado derecho, la clasificación aceptada en la actualidad es diferente. Es diferente. Tenemos a la superfamilia de hominoideos divididos en homínidos e ilobátidos, hasta ahí todo igual. Pero los homínidos volvemos a tener una división entre póngidos y homininos, póngidos y hominidos, pero ahora los póngidos solo incluyen al orangután. Solo incluyen al orangután. En cambio, los homininos tienen dos tribus, que serían los hominini y los gorilini. Los gorilini solo tendrían un género actual, el de los gorilas, y los hominini tendrían dos géneros, Homo, que solo tiene una especie, y Pan, el de los chimpancés, que tiene dos especies actuales. En ambos casos hay especies extintas. Como veis, en esta nueva clasificación de géneros, o mejor dicho, de tribus, ¿no? Hay innovaciones, porque ahora hay una agrupación en la que los póngidos solo incluyen a un género, mientras que hay la otra subfamilia, homininos, incluyen ahora a tres géneros, y además se relacionan de manera diferente porque, por ejemplo, como veis ahí, los chimpancés están más emparentados con el ser humano que con los gorilas. Están más cerca en la clasificación filogenética, por lo tanto hay una mayor relación de cercanía evolutiva de los chimpancés con los humanos que de los chimpancés con los gorilas. Así que, como veis, por un lado, todo esto depende de datos empíricos, claro está. Cuanto más datos hemos tenido sobre las actitudes, sobre todo genéticas, de estos géneros, pues mejor juicio podemos hacerte a la hora de clasificarlos. Pero esa clasificación, en el fondo, no obedece a razones objetivas determinantes, sino a criterios convencionales. Al menos esta es la posición mayoritaria. ¿Qué argumentos utilizan los realistas en apoyo de su posición con respecto a las especies? Bueno, un argumento que se repite mucho, que ya encontramos en Ernst Mayr, es que los nativos de Nueva Guinea, que vivían en una cultura en la edad de piedra, pero cuya alimentación depende, no sé cómo estarán ahora, ¿no? de la caza de pájaros, pues la clasificación de pájaros que ellos hacen, de los que hay en su entorno, allí en Nueva Guinea, coincidía
prácticamente igual con la taxonomía actual. No sé si había una o dos diferencias, pero no muy significativas, pero prácticamente distinguían las mismas especies de pájaros que habría distinguido un taxónomo con todos los criterios vigentes en la biología actual. A Meyer esto le parece un argumento decisivo en favor del realismo, porque si no hubiera nada natural que permitiera esa separación, ¿cómo iban a coincidir con criterios tan diferentes en la misma clasificación unos nativos que viven en la Edad de Piedra con unos científicos con todo el bagaje conceptual de la ciencia moderna? Otro argumento que se aduce en favor del realismo es que los propios animales pueden distinguir entre especies. Y esto significa que por lo tanto no hay ahí convencionalismo alguno. Por ejemplo, el parásito que produce la malaria puede reconocer las diferencias entre diferentes mosquitos que, sin embargo, a los seres humanos le llevó mucho tiempo distinguir. Uno de los problemas que hubo durante mucho tiempo para controlar la malaria es que el mosquito que porta ese parásito y que lo introduce en el ser humano con su pica, pues es muy parecido a otras especies de mosquitos. El mosquito anófeles tiene a su alrededor mosquitos que son muy parecidos. Y sin embargo, solo el mosquito anófeles lleva ese parásito. Los seres humanos no podían distinguir unos mosquitos de otros y sin embargo el parásito sí que los distinguía. Por lo tanto, hay una distinción objetiva, puesto que un microorganismo puede determinarla, puede hallarla, para separar la especie Anopheles de otras especies de mosquitos. Por lo tanto, el realista considera que hay algo objetivamente en la realidad, que se da objetivamente en la realidad, y que es lo que refleja nuestra clasificación de especies, porque si no, estos dos fenómenos, la coincidencia con culturas muy diferentes a nuestra en la clasificación y la distinción por parte de los propios organismos, serían fenómenos inexplicables. Bueno, como veis entonces, en esa discusión entre convencionalismo y realismo, por el momento al menos, los realistas parecen mayoritarios, aunque el convencionalismo tiene más éxito en los taxones superiores al de especie. Otro problema filosófico que está relacionado con este, pero no es equivalente, no es el mismo, es si las especies son clases o géneros naturales, natural kind, veréis en inglés muchas veces, o si son individuos. Vamos a aclarar un poco esto, porque como os decía antes, no resulta muy intuitivo entender a las especies como individuos y puede sorprender que esta propuesta se haya hecho incluso, ¿no? Las clases son agrupaciones de entidades que no están restringidas espacio-temporalmente, como tales clases. Por ejemplo, si yo hablo de la clase de las mesas, el conjunto de las mesas, como tal conjunto, como tal clase, no existe en el espacio y en el tiempo. Las mesas concretas sí. Las mesas concretas tienen una existencia espacio-temporal. Pero el conjunto de las mesas, la clase de las mesas, no existe espacio-temporalmente porque no es una entidad real. Solo existe en la medida en que la forjamos en nuestra mente. Existe como pensamiento en una mente humana. En cambio, los individuos sí tienen una existencia espacio-temporal, es decir, los individuos existen en el espacio y en el tiempo. A los individuos se les puede situar en un lugar del espacio y en un momento del tiempo.
si tenemos esto claro, ahora se puede empezar a entender por qué se ha dicho que las especies son individuos y no clases. Porque evidentemente las especies tienen una existencia localizada en el espacio y en el tiempo. Las especies viven en ciertos lugares y existen durante un cierto tiempo. Luego, no son como el conjunto de las mesas. Conviene tener claro, de todas formas, que este asunto es ortogonal con el asunto anterior del realismo o convencionalismo. Es decir, se puede ser un realista con respecto a las especies y considerar que son clases, clases naturales, o considerar que son individuos. Es decir, el realismo no compromete con una de estas dos posiciones. Aunque evidentemente el realista que considere que las especies son clases naturales está defendiendo un realismo un poco más fuerte, quizá más problemático, porque le está atribuyendo una realidad objetiva a una distinción que hay en la naturaleza y que depende del hecho de que hay una clase natural. Es decir, o dicho de otra manera, el realista que defiende que las especies son clases está defendiendo la existencia de clases naturales, de géneros naturales, por traducción literal que se suele hacer de natural kind en inglés, ¿no? Mientras que el realista que defiende que las especies son individuos no necesita un compromiso ontológico de este tipo, no tiene por qué defender la idea de que existen clases naturales objetivamente. Bueno, la tesis de que las especies son individuos pues ha sido defendida principalmente por Michael Gieseling, por David Hull. Gieseling es un historiador de la biología y David Hull es un filósofo de la biología, pero también ha sido defendida por otros biólogos como Willy Hennig, el padre del cladismo, o Donsky, Theodosius Donsky, o Meyer, dos de los padres de la teoría sintética. Así que, como veis, tiene defensores potentes. La visión tradicional de las especies, la que encontramos en Linneo, por ejemplo, es del concepto tipológico de especie. Es decir, las especies, según esta idea tradicional, serían géneros naturales caracterizados por una esencia, por un conjunto de propiedades necesarias y suficientes para pertenecer a esa especie. Ese conjunto de propiedades, esa esencia, definiría a la especie. Los organismos que pertenecen a una especie lo hacen porque tienen justamente esas propiedades esenciales que comparten con cualquier otro organismo que pertenezca a esa misma especie. Así era entendido este concepto en la biología predarwiniana desde Linneo en adelante. El concepto biológico de especie, que es el más aceptado en la actualidad, y luego veremos en qué consiste, concibe a las especies no como géneros naturales caracterizados por una esencia, sino que las concibe como una comunidad de reproducción, es decir, como relaciones interfértiles. Está ligado, por lo tanto, a la idea de que las especies no son tanto clases en sentido abstracto, caracterizadas por una esencia, sino que son entidades naturales concretas, poblaciones reales que pueden reproducirse entre sí. Si aceptamos esto, entonces la relación de los organismos con la especie no sería la de miembro de una clase y clase a la que se pertenece, sino la de parte de algo y el todo
del que se es parte. Es decir, en la visión clásica, el organismo sería un miembro de la especie a la que se le considere en la que se le considere encuadrado, mientras que en la concepción actual o la propuesta por Gieselin y por Hull, el organismo sería una parte de la especie a la que se le considere incluido, en la que se le considere incluido. Del mismo modo, por ejemplo, en que consideramos que un órgano es una parte del organismo, o que una célula es una parte de un órgano. Pues igual, la relación del organismo con la especie, del individuo con la especie, sería igual a la relación de una célula con un órgano o de un órgano con un organismo. Es decir, una relación de parte a todo. Vamos a desentrañar un poco la noción de esencialismo, que todavía sigue siendo muy común en nuestra visión cotidiana de los seres vivos y particularmente del ser humano, ¿no? Seguimos pensando en los seres humanos como especie en términos esencialistas. Cuando hablamos de naturaleza humana, muchas personas, no digo todas, pero muchas personas siguen pensando en esa naturaleza humana como conjunto de propiedades necesarias y suficientes. Y si esto no es ya defendible para las especies biológicas, el ser humano, en tanto que especie biológica, tampoco debería ser caracterizado de esa manera. Elliot Sober caracteriza al esencialismo como la idea de que las clases naturales, los géneros naturales, como queráis, se pueden definir mediante propiedades que todos los miembros de esa clase y solo ellos poseen. Serían por eso propiedades necesarias y suficientes. Es decir, la visión esencialista de las especies, la tradicional, la tipológica, pues diría que hay una serie de características que poseen todos los miembros de una especie y solo ellos. Esto se puede decir de los elementos químicos de la tabla periódica. Por eso la mayoría de los filósofos considera que los elementos químicos sí son géneros naturales. Uno puede caracterizar a un elemento químico por su número atómico y esa sería su propiedad esencial. De manera que podríamos caracterizar como la propiedad necesaria y suficiente para ser oro, pues del número atómico del oro, etcétera, etcétera. Para los esencialistas, por lo tanto, pertenecer a una clase natural es algo que tiene que ver con la posesión de ciertas propiedades. Y desde luego el tener o no una historia detrás es irrelevante. Es irrelevante. La historia que pueda haber detrás no tiene nada que decir con respecto a cómo se clasifican esos géneros naturales. El origen del oro o de los metales en las estrellas, pues es algo que es irrelevante para su clasificación en la tabla periódica. Leo una cita un poco larga de Sober, pero que creo que puede ilustrar bien este asunto y la diferencia con la perspectiva evolucionista, la darwiniana, que es la que aquí nos interesa. Para ver por qué, dice Sober, para ver por qué el esencialismo es una concepción equivocada de las especies biológicas, debemos examinar la práctica de los propios sistemáticos, de los biólogos que hacen clasificaciones. Los tigres tienen rayas y son carnívoros, pero un tigre mutante que no presentara esos rasgos seguiría siendo un tigre. Es decir, lo que está diciendo Sober es que podríamos quitarle a un tigre concreto
cualquiera de los rasgos que algún taxónomo, algún sistemático ha considerado propio de la especie tigre, y aún así, probablemente, en casi todos los casos, a no ser que fueran cambios muy radicales, seguiríamos teniendo un tigre. E incluso en los casos muy radicales también, diríamos que es un monstruo nacido de un tigre, pero seguiríamos diciendo que es alguien, un organismo nacido de un tigre, aunque fuera tan monstruoso que ni siquiera pudiera vivir unos minutos, ¿no? Salvo que tenga lugar un acontecimiento de especiación, los descendientes de tigres son también tigres. Es decir, salvo que estemos ya en otra especie diferente, porque ya se han separado poblaciones y han dado lugar a organismos muy diferentes a los tigres, pues salvo que estemos en un caso así de especiación, los descendientes de los tigres son también tigres, independientemente de cuánto se parezcan a sus progenitores. Y ahora añade, paralelamente, si descubrimos que otros planetas poseen formas de vida que surgieron independientemente de la vida en la Tierra, esos organismos alienígenas serían clasificados bajo nuevas especies, independientemente de cuánto se parecieran a las formas de la Tierra. Los tigres marcianos no serían tigres. Es decir, imaginad que descubrimos, como en las novelas de ciencia ficción, un planeta gemelo, ¿no? Pero muy distante de la Tierra. Es imposible que la vida allí tenga nada que ver en su origen con la vida en nuestro planeta. Pero da la casualidad de que hay unos organismos de allí que son clavados a nuestros tigres. Bien, pues no serían tigres desde un punto de vista biológico. Desde un punto de vista taxonómico no serían tigres, por mucho que se parecieran a los tigres terrestres. Y continúa Sober. Las semejanzas y diferencias entre organismos constituyen datos que se usan para determinar si pertenecen o no a la misma especie. Pero una especie no se define por un conjunto de rasgos. ¿Veis? Es decir, los rasgos, el conjunto de propiedades, son indicios para la clasificación, pero no pueden ser considerados como definitorios de la especie. No son propiedades necesarias y suficientes, no son esencias que caracterizan a la especie. Continúa Sober. En pocas palabras, los biólogos tratan las especies como entidades históricas. No conceptualizan las especies como clases naturales. El hecho de que no consideren a los tigres marcianos como tigres, bueno, marcianos, extraterrestres, ¿verdad? Pues indica que para la clasificación de los biólogos sí es importante la historia. No pasa como con los elementos de la tabla periódica, que da igual cómo se han originado. Aquí no da igual cómo se han originado las diferentes especies. Si los tigres marcianos, voy a decirlo otra vez porque es la expresión que utiliza Sober, si los tigres marcianos son exactamente igual que los tigres terrestres, no son, sin embargo, tigres de la misma especie. Y continúa, no, perdón, ahí acaba la cita. O sea, lo que está diciendo Sober es que por mucho parecido morfológico y genético y comportamental que haya entre dos organismos, no pertenecen a la misma especie si no pertenecen al mismo linaje espacio-temporalmente continuo. Los tigres marcianos no están incluidos en el linaje de los tigres terrestres, no descienden de tigres terrestres, no han nacido de tigres terrestres, no han existido en la misma región espacio-temporal en la que han existido los tigres terrestres y por lo tanto no son tigres, no son tigres, no, tigres de la especie terrestre. Fijaos, lo que quiere esto decir es que un organismo pertenece a una especie por ser parte de un linaje, es decir, relaciones de herencia, no por las características que posea. Apliquemos esto al ser humano, es interesante. ¿Cuándo diríamos que un organismo es un ser humano?
cuando posee las características que los filósofos o los biólogos consideren esenciales para la naturaleza humana. Por ejemplo, los filósofos desde Aristóteles han sido muy aficionados a considerar que la diferencia específica del ser humano, es decir, lo que diferencia a la especie humana, es la racionalidad o la razón, como queráis. ¿Significa eso entonces que un individuo que nazca sin razón no es humano? Pensad en un niño anencefálico, en un niño que nace sin cerebro, o en un niño con graves deficiencias cerebrales que no le permiten siquiera hacer el razonamiento más simple, o ni siquiera tiene capacidad de autoconciencia. ¿No sería un ser humano? Supongo que muy pocos dirían algo así, ¿no? Supongo que la mayoría diríamos que claro que es un ser humano. ¿Y por qué? Es un ser humano porque ha nacido dentro de, algunos dirían, la familia humana, ¿no? Con una terminología más biológica diríamos porque ha nacido en la línea filogenética de los seres humanos. Pertenece al linaje humano. Pertenece al linaje humano porque ha nacido de seres humanos. Por lo tanto, ser humano, ser un ser humano, no es tener una serie de características esenciales a las que llamamos naturaleza humana. Ser un ser humano significa sencillamente haber nacido de otro ser humano, estar ligado por una relación de herencia biológica, con otro ser humano. Esta es la perspectiva actual, es la perspectiva evolucionista. De ahí que exista un debate intenso acerca de si realmente esta perspectiva evolucionista permite sustentar una noción de naturaleza humana. No vamos a entrar en ese debate porque nos desviaría mucho, a mí me interesa particularmente. Os puedo adelantar, si queréis, mi posición, es decir, mi posición sería que podemos seguir hablando de naturaleza humana, pero desde luego no en un sentido esencialista. Es decir, podemos seguir hablando de naturaleza humana, pero como veremos después, en un sentido que no tiene nada que ver con la esencia, que es en el de agrupación homeostáticamente mantenida de propiedades, o agrupación homeostática de propiedades, que es como hoy algunos caracterizan a las especies. Pero volveremos ahora después sobre eso. Por lo tanto, si las clases son entidades abstractas, como hemos visto antes, y no entidades históricas que tienen un comienzo y un fin, y las clases no evolucionan, si yo hablo del conjunto de las mesas pueden ir cambiando. El diseño hace hoy día mesas que serían impensables en el siglo XVIII. Mesas de estas de diseño ultramoderno, algunas casi reconocibles como tales mesas por alguien que no supiera cuál es su funcionalidad y las viera por primera vez. Es decir, las mesas sí van cambiando, pero el conjunto de las mesas no cambia. El conjunto de las mesas es el conjunto de las mesas y van cambiando los elementos que introducimos en ese conjunto. Si las clases no cambian y no son entidades históricas, pues esto parece llevarnos a la conclusión de que las especies no pueden ser clases. Ese es el razonamiento de los que piensan que las especies son individuos, porque los individuos son entidades históricas, tienen un comienzo y un fin, y pueden ir cambiando con el tiempo, son susceptibles de evolución. Hay quien ha hecho un razonamiento inverso, hay quien ha querido refutar la teoría de Darwin con un silogismo a priori, ¿no? Ha dicho, bueno, las especies son clases y las clases no evolucionan, por lo tanto las especies no evolucionan. Luego Darwin se equivoca.
os puede sorprender, pero esto ha sido escrito por algún filósofo, ¿no? Obviamente, intentar refutar una teoría científica, una teoría empírica, con un razonamiento a priori de esta manera, pues no es algo muy acertado. Los que defienden, por lo tanto, esta posición de que las las especies son individuos, pues lo que señalan es que diversas características de las especies son propiedades de individuos y no de clases. Lo hemos dicho ya. La localización espaciotemporal. Las clases no están localizadas espaciotemporalmente, los individuos sí. Carácter discreto y limitado. Las clases, eh, digamos que no tienen en principio límites más que los conceptuales. No hay, digamos, nada real para señalar ese límite, excepto en los propios individuos, ¿no? Los individuos sí que tienen límites y tienen un carácter discreto. La cohesividad y la organización interna y la posibilidad de extinguirse, de desaparecer. Entonces son propiedades de individuos. En la visión evolucionista de las especies, como hemos dicho, las especies son entidades históricas concretas que varían con el tiempo. Y por lo tanto, el esencialismo es incompatible con esta visión evolucionista de las clases. Si aceptáramos el esencialismo, tendríamos que aceptar que cada especie posee un conjunto de rasgos que tiene que estar presente desde el comienzo mismo de esa especie hasta el momento de su extinción y en todos los individuos de esa especie, desde el principio hasta el final. Y que además deben ser un conjunto de propiedades que no esté ninguna de ellas en otras especies. Eh, en fin, esto es absolutamente implausible y por lo tanto nadie en la concepción evolucionista de las especies habla de esencia de las especies. Insisto, como filósofo yo creo que tenemos la obligación de aplicar esto mismo al ser humano. Y no podemos hacer una división aquí, no podemos decir, bueno, este antiesencialismo parece razonable con todas las especies biológicas, pero no con el ser humano. En el caso del ser humano, ahí sí podemos hablar de una esencia, y a eso le llamamos la naturaleza humana, a la esencia de lo humano. Esto es hacer una excepción con el ser humano, una excepción que no se justifica si consideramos, como yo creo que a estas alturas todo el mundo con suficiente formación considera, los seres humanos son ellos mismos un producto de la evolución biológica, una especie producto de la evolución igual que las demás, igual que las demás. Que no parece que pueda haber rasgos únicos para caracterizar las especies, rasgos que solo se posean dentro de una especie y no de otras, lo muestra el caso de la evolución paralela, el caso de la evolución paralela. Pero ahí tenéis el ejemplo de evolución, uno de los ejemplos suelen ponerse de evolución paralela de los placentarios y los marsupiales, o los mamíferos placentarios y los mamíferos marsupiales, y veis que hay muchos rasgos que se repiten en unos y en otros por adaptación a un determinado entorno similar, pero estos son organismos que se separaron evolutivamente hace bastantes millones de años y por lo tanto esos rasgos, si son comunes, se han dado por convergencia evolutiva, porque el ancestro común no tenía esos rasgos, o al menos una parte de ellos no los tenía. Entonces, es muy difícil que podamos decir este rasgo es exclusivo de esta especie. Y luego, pues, si encontráramos alguno,
algún rasgo que fuera exclusivo de una especie, la concepción evolutiva nos muestra que ese rasgo podría desaparecer en el futuro debido a mutaciones, y eso no llevaría necesariamente a considerar que esa especie ya es otra, que ya es una especie diferente, o podría desaparecer también por recombinaciones genéticas o derivas genéticas. Y luego además está el hecho de que esas fronteras entre especies son, como ya señaló también David Hull, son siempre vagas e imprecisas. En algunos casos de forma más evidente, en otros quizás no tanto, pero lo habitual es que encontremos similitudes grandes entre diferentes especies, sobre todo si las analizamos desde una perspectiva genética. En el caso del chimpancé y del ser humano, que morfológicamente son tan distintos, y en su inteligencia también, obviamente, son muy diferentes. Sin embargo, genéticamente su parecido, como ya habréis leído en varias ocasiones, es de mayor del 99%. De manera que no vamos a decir que la frontera entre el ser humano y el chimpancé es borrosa, ¿verdad? Pero sí que hay, digamos, casos donde esas diferencias, ¿no?, son mucho menos obvias y más si atendemos a sus diferencias genéticas y no solo morfológicas. Podría parecer que por la defensa de las especies como clases tiene que estar ligada al esencialismo, porque en la visión tradicional, como hemos visto, era así. El concepto tipológico de especie pues defendía una visión esencialista y defendía que las especies eran clases naturales. En realidad no tiene por qué ser así. Como he sugerido antes, hay otras formas de entender las clases naturales que no se comprometerían con el esencialismo, justamente porque el esencialismo es rechazado de manera generalizada por cualquiera que acepte la visión evolucionista de las especies, que, como digo, es cualquier persona con formación científica, ¿no? Por ejemplo, Michael Ruse ya subrayó que las especies son géneros naturales, en su opinión. Él es un defensor de la idea de que son géneros naturales, pero no porque posean una esencia común, sino porque coinciden los individuos que caen bajo una especie en principios de clasificación comunes. Es decir, que una especie sería un conjunto en el que incluimos individuos que encajarían bajo principios de clasificación, pero no entendidos de manera esencial. Es decir, no serían propiedades necesarias y suficientes, sino una serie de criterios que nos parecen relevantes, pero que son contextuales y que podrían ir variando. Otro autor que también se adhiere a la idea de que las especies son clases naturales y no individuos sería Philip Kitcher. Pero obviamente Philip Kitcher también rechaza el esencialismo. Todos los autores actuales rechazan el esencialismo. Por lo tanto, los que defienden que las especies, pese a todo, no son individuos, sino clases naturales, lo hacen sosteniendo una noción de clase natural que no es esencialista. Esto es lo que quiero que quede claro ahora. Kitcher, por ejemplo, postula un realismo pluralista, un realismo según el cual las especies son clases realmente existentes de individuos que se relacionan por lo que él llama relaciones biológicas interesantes. Relaciones biológicas interesantes. Y esto, de nuevo, no tiene nada que ver con propiedades esenciales. Esas relaciones pueden ser muy diversas, no generan una clasificación única. El biólogo las puede elegir en función de sus intereses.
en unos casos puede elegir unas relaciones y en otros casos otras que no sean exactamente las mismas. Normalmente habrá un cierto solapamiento, pero no serán exactamente las mismas. Y eso en alguna ocasión puede llevar a clasificaciones diferentes de especies. Por ejemplo, y esto lo subraya Kitcher, podemos tomar dos enfoques distintos para ver cuáles son las relaciones biológicas interesantes. Podemos asumir un enfoque que considere que las relaciones interesantes son las semejanzas estructurales, las semejanzas morfológicas, este es el enfoque tradicional, aunque, insisto, sin una interpretación esencialista, o podemos considerar que las relaciones más interesantes están dadas por relaciones filogenéticas, es decir, por el parentesco evolutivo. Según Kitcher, cualquiera de estos dos enfoques es igualmente legítimo, pero uno puede dar lugar a una clasificación que no sea exactamente igual que otro. Si esto ocurriera, pues sencillamente tendríamos que aceptar que hay dos formas posibles de clasificar esos organismos. Esto en taxones superiores hay ejemplos muy claros, ¿no?, de que surgen estas discrepancias. Por ejemplo, como ya subrayaron los cladistas, el grupo reptiles pues no sería un grupo monofilético y por lo tanto desde una perspectiva estrictamente filogenética, que es la posición que adopta el cladismo, pues no sería un grupo aceptable a la hora de clasificar animales. Sin embargo, desde la perspectiva tradicional, que se basa en la semejanza, sí que lo sería. Hay otros autores recientes, y esta es la posición que a mí me parece más aceptable, aunque también tiene sus problemas, pero en fin, yo creo que por el momento es la que mejor encaja con la manera en que yo entendería este asunto. No obstante, admito que la visión de las especies como individuos es también muy atractiva, es también muy atractiva. Pero si uno quiere seguir pensando que las especies son clases y no individuos, pues una forma de entenderlo es como han propuesto Richard Boyd, creo que es Richard, sí, Richard Boyd, Paul Griffith y Robert Wilson, sostienen que las especies son géneros naturales, pero desde planteamientos no esencialistas, como estamos viendo en los autores previos, y el modo en que ellos, digamos, cualifican esta idea, detallan esta idea, es entendiendo que esos géneros naturales no se caracterizan por una esencia, sino que se caracterizan por agrupaciones de propiedades mantenidas homeostáticamente. Es decir, la manera de caracterizar una clase es mediante un conjunto de propiedades, pero de propiedades que se refuerzan mutuamente, que mantienen relaciones entre ellas y hacen que el poseer una de esas propiedades aumente la probabilidad de poseer otra, pero son propiedades que pueden ir modificándose y sobre todo puede alguna caer del grupo y entrar otra nueva con el tiempo. Lo importante es que se vaya manteniendo esa agrupación mantenida homeostáticamente. Es decir, aquí no se exige, como hace el esencialista, de manera implausible, que haya alguna propiedad o algunas propiedades que estén presentes en todos los miembros de una especie y solo en ellos. Sí, sino que se permite que unos individuos tengan alguna de estas propiedades y otros individuos tengan otras, a ser posible el mayor número, pero si no tienen una o no tienen otra, pues no, eso no elimina ese individuo de la especie. Y por otro lado, esas propiedades pueden ir cambiando, como he dicho, a lo largo del tiempo. Bueno,
Ya digo que esta es una posición que a mí me resulta atractiva, aunque tiene también problemas, ¿eh? Se han hecho críticas al respecto. Eh, en el momento actual se podría decir probablemente que eh, la, el asunto sigue en discusión, ¿eh? Aunque quizás podemos afirmar que el mayor acuerdo estaría en torno a la posición de que las especies son reales y que no tienen esencia. Yo creo que eso, sobre todo que no tienen esencia, lo aceptarían todos y que son reales lo aceptarían la mayoría. El convencionalismo sobre las especies, digamos que es hoy muy minoritario, ¿eh? Y con respecto a la cuestión de los individuos o de las clases, hay una tendencia creciente a considerar especies como individuos, aunque todavía hay autores que no aceptan eso y que mantienen una posición crítica con esta tendencia a considerar a las especies como individuos. Yo, como veis, estoy más cerca de los que afirman que son clases que de los que afirman que son individuos. También hay otra posibilidad que se ha planteado en el debate, rechazar la dicotomía misma entre clases e individuos. No todo lo que uno puede encontrar, digamos, en la naturaleza o en la cultura, encaja bajo esta dicotomía de clases e individuos. Eh, David Stamos, por ejemplo, señala dos digamos, eh, en fin, dos cosas que no encajarían en esta dicotomía entre clase e individuo: los lenguajes y las teorías científicas, ¿eh? Los lenguajes no son propiamente ni clases ni individuos, ni las teorías tampoco, ¿eh? Y entonces lo que sugiere es que las especies serían un poco como los lenguajes, serían más plásticos que los individuos. Al fin y al cabo, un individuo tampoco puede cambiar mucho a lo largo de su existencia, pero un lenguaje sí y una especie también. Y por otro lado, presentan una diversidad estructural mayor, que los individuos. Los individuos, además, aunque experimentan cambios importantes a lo largo de su vida, desde la fase embrionaria hacia la vejez, no dejan de ser los mismos. En cambio, si una especie o un lenguaje varía mucho, entonces sí deja de ser el mismo, ¿no? Y luego, por ejemplo, y esto es una posibilidad de ciencia ficción, pero ya quizás no tanto, cuando un individuo muere, desaparece, muere para siempre. Pero podríamos pensar en la posibilidad de resucitar a una especie extinta. Ya sé que esto es ciencia ficción, pero imaginemos que el catedrático de genética de Harvard, George Church, tiene éxito en su intento de resucitar al mamut. ¿Seguiría siendo una, el mamut que naciera un miembro de la especie de los mamut o ya no, porque su especie se había extinguido previamente? Hombre, ya sabemos que esa resurrección del mamut, si se consiguiera alguna vez, pues por lo menos en las mitocondrias no podría ser igual que los mamuts anteriores, porque tendrían que utilizar el óvulo de alguna elefanta y a no ser que encontraran un óvulo viable de mamut congelado o algo así, cosa yo creo harto improbable, tendrían que utilizar el óvulo de una elefanta y las mitocondrias de ese óvulo pues serían de la especie actual, no del mamut. Pero por lo menos aquí se ve la posibilidad de que una especie, al menos en teoría, pueda dejar de existir y luego volver a existir. En cambio, un individuo parece que eso no lo puede hacer, ¿no? Que no sería concebible. Y otra alternativa en este mismo sentido de rechazo de la dicotomía clase-individuo
es la que propone Walter Bock, que señala que podrían ser grupos evolutivos. ¿Qué son los grupos evolutivos? Pues serían grupos que no tienen esencia, que estarían localizados espacio-temporalmente, que tendrían un número finito de miembros, pero que no serían individuos por las objeciones que ya hemos mencionado. Algo parecido ya habían propuesto en el 1982 Misley y Donahue, cuando afirmaban que las especies podrían tener una localización espacio-temporal, pero en muchos casos carecían de la integración y de la cohesión suficiente como para ser considerados como individuos, y por eso ellos sugerían el término de entidades históricas. Como veis aquí, lo que se está proponiendo es que salgamos de la dicotomía clase-individuo y hablemos o bien de grupos evolutivos o bien de entidades históricas, que serían cosas que no encajarían con ninguno de los dos lados de esa dicotomía. También estas son propuestas razonables que convendría desarrollar y probablemente en el debate seguirán desarrollándose. Muy bien, y lo dejamos de aquí por hoy. Hasta aquí el problema filosófico o los problemas filosóficos en torno al concepto de especie. Y en próxima pues veremos ya la discusión en torno a la definición de especie, que sería un problema estrictamente biológico. Lo dejamos aquí entonces.